Y ahí tenemos la frecuencia a la que estamos trabajando. Si yo corto el suministro, pues nos salen 0 hercios. Aquí hay un paso. Muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo medir la frecuencia de corriente alterna con Arduino. Vamos a utilizar conocimientos que hemos visto en un vídeo previo en el que también usamos un autoacoplador, en este caso para detectar si un dispositivo estaba encendido o apagado. Entonces, a lo largo de este vídeo les voy a resumir un poquito más, pero os dejo en la caja de comentarios el otro vídeo porque ahí entro mucho más en detalle en el funcionamiento del autoacoplador y algún otro concepto que es interesante. De todas formas, en el vídeo vamos a ver todo lo necesario para llevarlo a cabo. Bueno, antes de nada, decir que trabajamos con tensión, ¿vale? Igual que digo siempre en los vídeos en los que trabajamos con corriente alterna, en mi caso son 230 voltios a 50 hercios, estoy en España, pueden ser 125 en Sudamérica y en otros sitios a 60 hercios. Entonces, bueno, el caso es que las casas en principio están preparadas para que si metes los deditos en el enchufe te pegue un apretón, pero no te pase nada. Pero sí que es verdad que puede llegar a ser peligroso. Las protecciones pueden fallar o puedes tener algún problema que haga que sea incluso mortal. Aquí ahora mismo hay 230 voltios, aquí también, y a la entrada de esta resistencia hay 230 voltios. Con este sistema, principalmente lo que vamos a hacer es medir la frecuencia de corriente eléctrica. Además de eso, ¿qué vamos a aprender o repasar si ya hemos visto algún vídeo anterior? Pues condicionales en programación, contadores, comparadores y la gestión de tiempos. La gestión de tiempos con la función milis, que es ejecutar cada, en lugar de esperar, que es delay. Que el problema de esperar, de delay, es que te deja el procesador bloqueado todo el tiempo que está esperando, con lo cual no es capaz de chequear entradas y salidas en ese tiempo de espera y no podríamos medir la frecuencia. Sería un poco despropósito. Utilizamos la función milis, que lo que hace es que periódicamente entra en una función, gestiona el tiempo, pero sin dejar de ejecutar el resto de funciones habituales. La frecuencia básicamente es el número de repeticiones por unidad de tiempo. Es cuántas veces se repite algo en una unidad de tiempo, que nosotros utilizamos generalmente un segundo. La frecuencia la medimos en hercios en el sistema internacional y representa pues el número de repeticiones que se realizan de algo en un segundo, ¿vale? Por ejemplo, pues número de ondas que se repiten en un segundo en corriente alterna. La corriente alterna sinusoidal, como tenemos aquí, ¿vale? En español CA, en inglés AC, pero es lo mismo. Son unas ondas cuyos valores instantáneos de tensión varían en el tiempo. Vemos que no tenemos, como en corriente continua, una línea fija, por ejemplo 5 voltios, sino que los valores de tensión van variando. Aquí tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y valores de tensión. Por ejemplo, aquí 0 voltios y aquí 230 voltios y aquí abajo menos 230 voltios. Entonces, los valores de tensión van aumentando o disminuyendo con valores positivos y negativos a medida que pasa el tiempo. Por eso se llama corriente alterna, porque alterna entre valores positivos y negativos. Bueno, dentro de la corriente alterna vemos que es una corriente periódica, cíclica, porque siempre hay un trozo de onda que se repite constantemente. Aquí tenemos una onda completa de positivo a negativo y estos valores se van a ir repitiendo cíclicamente todo el tiempo. No varía porque es periódica. Vale, aquí tendríamos un ciclo, que es una onda completa, y aquí tendríamos otro ciclo, que es otra onda completa. Poniendo el ejemplo del caso español, que tenemos una frecuencia de 50 hercios, querría decir que tenemos 50 ciclos en un segundo. Es decir, esto se repetiría 50 veces. La onda pasa de positivo a negativo de esta forma 50 veces por segundo. ¿Qué implica eso? Bueno, teniendo en cuenta que el periodo es la inversa de la frecuencia, podemos ver que una onda de estas se tarda en realizar exactamente 1 partido por 50 segundos, es decir, 20 milisegundos. Y eso a su vez también implica que si de aquí a aquí hay 20 milisegundos, la mitad, medio ciclo, son 10 milisegundos.
¿Por qué hago tanto hincapié en cuánto mide medio ciclo? Porque cada medio ciclo vamos a tener un paso por cero. Y veremos que estos pasos por cero van a ser los elementos clave para nosotros poder medir la frecuencia a través de los optocopladores, ¿vale? Entonces aquí tenemos medio ciclo, un paso por cero, aquí la tensión vale 0 voltios, medio ciclo negativo, otro paso por cero y así continuaríamos constantemente. Como digo, pues en la frecuencia en España tenemos cada 10 milisegundos un paso por cero, lo que quiere decir que 50 hercios nos dan 100 cruces por cero en un segundo, ¿vale? Al final tenemos el doble de cruces por cero de la frecuencia que tengamos. Si tuviéramos frecuencia de 60 hercios, pasaría por cero 120 veces. Un optocoplador es básicamente un interruptor. A los pines 1 y 2 se conecta corriente alterna, en este caso, y, dependiendo de ciertas circunstancias, hace que 5 y 4, el camino entre 5 y 4 se cierre, dejando pasar corriente entre 5 y 4. ¿Qué circunstancias son estas? Bueno, tenemos presente una onda de corriente alterna que conectamos en los pines 1 y 2, fase y neutro o dos fases, lo que tengamos. Entonces, siempre que aquí haya un valor positivo o negativo de corriente alterna, esto de aquí, que son LED, emitirán luz. En los valores positivos, este LED emitirá luz, y en los valores negativos, este LED emitirá luz. En este lado tenemos una fotocélula, que lo que hace es, como decíamos, cerrar el camino entre 5 y 4 y dejar que pase corriente a través de estos pines. ¿Qué es lo que pasa si tenemos aquí o aquí o aquí 0 voltios justamente cuando la corriente pasa de positivo a negativo? Pues que no se enciende ni un LED ni el otro, ni el de positivo ni el de negativo, porque el valor de la corriente, el valor instantáneo es 0. Si no hay aquí si no hay luz, la fotocélula no nos recibe luz y este interruptor no se cierra. Vamos a conectar a las patillas 1 y 2 corriente alterna. Aquí tendremos una fuente de alterna, pero esa fuente de alterna los vamos a meter no directamente, porque si no freímos el optocoplador, lo vamos a meter a través de una resistencia de valor bastante alto, de en torno a 47 kiloohmios para arriba. También valen un poquito inferiores, pero mejor asegurarse. Las resistencias son elementos lineales, es decir, cuando la tensión pasa por ellas, bajan el valor de la tensión, pero no modifican la forma de onda. Entonces vamos a seguir teniendo la misma frecuencia, el mismo periodo y todo exactamente igual. Lo único que va a cambiar va a ser la amplitud de la onda. Entonces, al poner unas resistencias muy grandes, aquí vamos a tener la misma onda que teníamos antes, pero con valores eficaces de tensión mucho menores. En vez de llegar a 230, pues llegarán, por ejemplo, no lo sé, a 6 voltios. 6 voltios, pero en alterna. Si no ponemos esta resistencia, pues freímos el optocoplador, ¿vale? Entonces, metemos la corriente alterna aquí, que es lo que yo hago aquí a través de estos bornes de conexión, lo meto a la protoboard y vienen a estas dos resistencias, que son las dos resistencias de las que estoy hablando, y ya entran al optocoplador. ¿Cómo hacemos ahora para aprovechar esto para Arduino? Vamos a hacer una conexión que se llama pull-up, que bueno, sin entrar en mucho detalle, lo que vamos a hacer es llevar 5 voltios al pin 5 y también sacar la señal de Arduino desde el pin 5. Todo ello a través de una resistencia un poco grande. Este funcionamiento nos va a dar más o menos esto. Cada vez que tengamos un 0 tendremos un pulso o varios pulsos de 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios y así pues constantemente. Básicamente esto, representándolo como interruptores, está aquí puesto. Siempre que nosotros tengamos valores positivos o negativos, como digo, este interruptor de aquí, que es lo que hay entre 5 y 4, estará cerrado. Entonces 5 voltios, la mayoría se van por aquí, el camino de mínima resistencia, a 0 voltios. Y aquí en Arduino, pues detectaremos prácticamente 0 voltios. Cuando tengamos un cruce por 0, lo que va a pasar es que estos dos LED, ninguno de ellos van a emitir luz, y el 5 y 4 va a ser un interruptor abierto, va a ser este interruptor de aquí. Por eso, los 5 voltios que vienen aquí no pueden pasar a GND, 5 voltios que vienen aquí no pueden pasar a 4, entonces se van al pin de Arduino. Entonces en el pin de Arduino tendremos prácticamente 5 voltios. Bueno, si conectamos el osciloscopio al sistema que tenemos, en la parte de arriba, lo que ahora estoy moviendo, tenemos la corriente alterna que tenemos en la entrada, antes de la resistencia de 47 kiloohmios. Y en la parte de abajo lo que mueve ahora es la salida del optocoplador, en el pin 5 del optocoplador. Como vemos ahí, cada vez que tenemos un paso por 0,
ahí se ve mejor, tenemos pues un pico de 5 voltios que está sacando el octoacoplador. Esos picos de 5 voltios son los que nos indican ese paso por cero y son los que nosotros leemos con Arduino y con los que trabajamos. Vamos a ver cómo. Vale, teniendo esto en cuenta, cada vez que tengamos un paso por cero, tendremos un pulso de 5 voltios. Y cuando no tengamos un paso por cero, tendremos 0 voltios. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar cuántos pasos por cero, es decir, cuántos 5 voltios nos llegan a nosotros en un segundo, eso lo dividimos por 2 y ya tenemos la frecuencia. Pues eso es lo que vamos a hacer. Dejo aquí otra vez el esquema de conexión, ya he explicado anteriormente, y aquí de forma un poco más gráfica para que veáis. Olvidaros de esto, este no es el modelo como hemos visto, pero bueno, por lo demás es todo igual. Bueno, medir la frecuencia con Arduino sería muy fácil, y aún así es relativamente sencillo, si no fuera por un pequeño problema. Nosotros, en principio, pues podemos pensar, cada vez que detecte un 5, lo sumo y ahí tengo el número de pulsos, luego divido y listo. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que recibimos un 5, ese 5 voltios se mantiene durante unos milisegundos, aunque sean 2, muy pocos, y eso le da tiempo a Arduino a leerlo varias veces. Además, hay otro tema que se llama rebotes en interruptores, que puede crear, esta onda al final no es perfecta, entonces puede hacer que Arduino lea varios 5 cuando realmente nosotros tenemos un solo pulso. Este problema lo vamos a ver ahora en el osciloscopio. Este pulso de 5 voltios, como vemos aquí, es un pulso que dura varios milisegundos. Como la frecuencia de muestreo de Arduino es muy rápida, es mucho más rápida que un milisegundo, va a leer muchos 5 en lo que nosotros queremos contar un solo paso por cero. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Pues vamos a decirle a Arduino que en cuanto detecte un 5, sume un pulso y deje de leer 5, hasta que pasemos por 0 y se resete. En primer lugar, inicializamos el puerto serie para comunicarnos y decirnos por el ordenador a qué frecuencia está, pero podríamos poner aquí inicializar el Bluetooth y mandárnoslo al móvil o hacerlo por Wi-Fi o como queramos. Además, vamos a definir dos variables que nos van a ayudar, por un lado, a sumar pulsos y por otro lado, a no sumar pulsos en exceso, a hacer la barrera que decía yo aquí anteriormente. Vamos a verlo. Entramos en el bucle y cambio de estado está a 0. Quiere decir que todavía nosotros no hemos recibido ninguna señal, porque lo tenemos inicializado a 0. Entonces, está a 0, vale, entramos aquí. Ahora, se activa el pin 2, recibimos un 5 aquí, vale, sí, recibimos un 5. Entonces, detección que valía 0, ahora valdrá 0 más 1. Ahora detección vale 1. Y ahora lo que hacemos es que como ya hemos medido un 5 y ya no queremos seguir midiendo más, vamos a hacer que cambio de estado sea igual a 1. Con lo cual ya cambio de estado vale 1. Entonces imaginaros que yo sigo aquí en este 5, me salgo por aquí, vengo aquí, cambio de estado vale 1, sí, ya vale 1. Pero ahora el pin 2 tiene un 0, es decir, ¿estamos ya aquí? No, todavía estamos aquí arriba porque nos ha dado tiempo a ver varios ciclos en un solo pulso. Vale, pues entonces no entres aquí. Deja el cambio de estado igual a 1. Vamos por aquí. Si no ha pasado un segundo, nada, no entramos. Venimos aquí. Ahora, cambio de estado es igual a 1, no es igual a 0. Entonces ya no entramos aquí, no sumamos pulsos. Vale, nos hemos mantenido todavía en esta zona, pero hemos sumado una sola vez. Vale, pues nada, seguimos. Ahora ya, imaginaros que ya estamos aquí en este punto. Estamos aquí. Entonces entramos, cambio de estado es igual a 1, nada, venimos aquí, cambio de estado igual a 1, entramos, ahora, ¿tenemos un 0 en el pin 2? Sí, ahora ya sí. Ah, vale, pues entonces es que estamos aquí ya. Pues entonces cambio de estado ya igual a 0. Vale, seguimos midiendo, ya venimos aquí, llegamos aquí, cambio de estado igual a 0, sí, porque lo hemos puesto antes. ¿Tenemos en el pin 5 un 5? ¿En el pin 2 5 voltios? Sí, pues sumamos. Detección que valía 1, valdrá 1 más 1, 2. Pues la detección ya vale 2. Y otra vez ya decimos cambio de estado para que, aunque sigamos aquí arriba todavía, no sigamos sumando pulsos. En cuanto volvamos a un 0, cambio de estado volverá a valer 0 y otra vez volveremos a poder sumar el ciclo. Esta estructura de aquí que acabo de explicar así un poco rápido es muy común y se utiliza muchísimas veces cuando tú quieres medir
cuando ha habido un cambio de estado, pero solamente quieres medirlo al empezar, no quieres luego seguir todo el rato mandando pulsos. O si tú quieres utilizar un interruptor como pulsador, es decir, yo le doy a un interruptor que se quede dado, pero que solamente mande el primer pulso, o que solamente mande el último. Entonces, este tipo de estrategias se utilizan para eso. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la detección controlada, ahora cada mil milisegundos, es decir, cada segundo, que es como se da la frecuencia en hercios, entramos. La frecuencia va a ser igual al número de pulsos detectados partido por 2. Pues en mi caso, 100 partido por 2, 50. Pues ahora ya en el ordenador imprimimos, le decimos que ponga el número de frecuencia, quitamos salto de línea, porque además queremos ponerle las unidades en las que está. Entonces queremos que imprima un espacio y hercios. Y ahora ya sí, salto de línea. Entonces nos va a imprimir 50 hercios, o la que estemos midiendo, y ahora ya las dos variables que hemos estado utilizando, dirección y frecuencia, las volvemos a poner a cero para empezar otra vez el ciclo de nuevo. Bueno, pues nos venimos a Arduino Blocks, pongo la chuletilla y empezamos. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora, recordad tener Arduino Block Connector conectado, ¿vale? Como siempre digo, en el vídeo introductorio lo decimos cómo va, se puede descargar aquí, sin él no podemos cargar nada. Y una vez que lo tenemos, nos reconoce el puerto, le damos a subir. Le damos a consola, le damos a conectar, si no, no vemos nada. Y ahí tenemos la frecuencia a la que estamos trabajando. Si yo corto el suministro, pues nos salen 0 hercios. Aquí hay un paso inicial, porque cortamos antes de que llegue el ciclo, entonces pues tiene un término medio en el que te dan menos hercios. Eso se podría quitar, pero complicaría un poco más el programa y creo que no tiene importancia. Le damos a encender y también pasa un poquito por medio y luego ya se queda en 50.